Y es una cosa que te he preguntado al principio, pero te la quiero volver a preguntar para que se lo digas a todos. Porque una cosa que a mí o una pregunta que yo he tenido siempre es el hecho de que si nosotros que estamos aquí muchas veces tras la cámara, aunque investigando, dando información, intentando, no sé, em, buscar explicación muchas veces a lo que pasa, nos duele en el alma estas criaturas, vosotros que estáis ahí a pie de calle, que lo estáis viviendo, al final psicológicamente hablando, creo que, no sé, seguro, creo no, seguro que un poco sí que os hace daño, que sí que os toca el alma. Y la verdad que sí, la verdad que sí, porque uno, más allá de ser un profesional o trabajar, en este caso de periodista, uno siempre es humano, ¿no? Principalmente es humano. Cuando a ver, me han tocado varios casos, ¿no? Cada caso me fue marcando. Y obviamente que el tiempo que le dediqué al caso, por ejemplo, el caso de Baez Sosa, el de Fernando, ¿no? Un joven, un pibe, ¿no? Que lo matan a la salida de un boliche tan injustamente, con claro racismo, odio. Ya ahí, cuando vi ese hecho, y fue uno de los primeros que empecé a cubrir para medios nacionales, después nos llamaron de Netflix, fui convocado para Netflix y pude trabajar en la serie de Fernando. Y la verdad es durísimo. En ese momento hablar con Graciela, con Silvino, que siempre les mando un beso grande porque ellos siguen mi trabajo. eh, Hablar con gente que está muerta en vida, ¿no? Que vos no hay nada que hagas o que digas que le pueda llegar a devolver a su hijo, que es lo único que ellos quieren, a su hijo. Entonces después, más allá del poder que tenían en ese momento estos pibes que mataron a sangre fría a Fernando, que pensaron que iban a salir impunes y por suerte la sociedad y la justicia fue ejemplificadora, pero lamentablemente no fue el último Fernando. Y así, bueno, así comencé, digamos, en medios nacionales, pero siempre he cubierto casos de barrio que me han tocado muy de cerca, pero claramente el caso de Loan, que fueron 90 días en Corrientes, fueron 3 meses de mi vida. Yo pensé que no volvía, yo pensé que me quedaba ahí, pensé que me quedaba ahí, en ese lugar. Era un poco como la película esta, El Día de la Marmota, porque todos los días era laburar muchas horas y buscar información y estar, ¿viste? Y a veces, no sé, estás ahí, ¿viste? Estás con el vecino, estás con la gente, caminás en el barrio, vas a comer ahí, escuchás, hablás. Es como que sos parte, ¿no? De esa sociedad, ¿no? Y ese momento, y la cantidad de momentos que se vivieron, con el caso Logan, pongo el ejemplo, porque fueron 90 días, fue muchísimo, se habían ido todos los canales y nosotros quedamos ahí trabajando. Y yo, obviamente, que al principio, cuando fui al caso, yo fui a los 10 días que ocurrió sí, 1 o 2 semanas había pasado. Yo laburaba los fines de semana en Crónica en Buenos Aires y ese día era el sábado, estuve todo el día mirando la televisión en el canal porque no era todo caso Loan, es más, había estado un poco en el piso mirando, ¿no?, el caso Loan, y después el domingo me llaman por teléfono y me dicen si podía ir y bueno, yo fui con ropa para una semana. Nunca me imaginé que iba a estar 90 días ahí. Bueno, me acuerdo que comprábamos ropa ahí en Corrientes. eh, Nada, fue muy intenso, ¿no? Fue muy intenso y uno siempre tenía la fe de que el nene iba a aparecer. Viste, caminabas por el campo, mirabas, hablabas con la abuela, hablabas con los padres, con los hermanos, muchos medios, mucha gente que como que tocaba de oído también. Yo he recibido hasta críticas. Yo he dado gran parte de mi vida ahí, gran parte mía, gran parte de Cristian Eche quedó en Corrientes y la gente que vive ahí lo sabe. La gente que estuvo ahí, que vivió, que vive ahí en el 9 de julio, eh, yo tengo el respeto de todos los vecinos y ellos me tienen mucho respeto también a mí y siempre la humildad, ¿no? Porque uno aparece de golpe en un pueblo donde viven 3.000, 4.000 habitantes, aparece con un camión de televisión satelital, aparece, viste, capaz con un teléfono, ¿me entendés? Y vos ves gente que claramente es muy humilde y te encontrás con una situación realmente muy triste. Yo al cuarto día que estuve en Corrientes lo llamé al director llorando, porque no podía estar ahí, no, me quería volver, no quería saber nada. Cuando empecé a ver a los pibes, a los nenes en pata, eh, la gente ahí no almuerza, ¿me entendés? Empezaba a ver situaciones que a mí no me ha tocado ver así tan crudo.
porque en Buenos Aires uno ve cosas, pero en Buenos Aires como que vos estás en un centro donde quizás tenés un poco más de oportunidad o podés... Ahí no había nada, ¿viste? No había nada y era una realidad muy cruda. Yo la primera vez que conozco, por ejemplo, la primera vez que conozco a Camila, creo que fue sí, a Camila y a Macarena y un poco a toda esa parte por primera vez, lo primero que hice fue preguntar qué necesitaban, ¿viste? Sacando los prejuicios de lado, todo, ¿viste? Porque vos los veías a la criatura, hace un frío, lo veías al nene de la avenida en pata, sin campera. Entonces, lo primero que hice, fui, viste, junté unos pesos y compramos algo. Yo no quería hacerlo público, no sé cómo un canal o un medio lo había levantado, no, yo lo hice realmente porque no podés, viste, es una criatura que la está pasando mal. Y bueno, y todo un montón de situaciones realmente muy feas, pero siempre con la esperanza de que, por ejemplo, que en Corrientes Loan iba a aparecer. Y pasaban las horas y pasaban los días y viste, y no pasaba nada, y pasó una semana, pasó un mes, pasaron 2 meses, 2 meses y medio, 85 días, todavía estábamos ahí en Corriente, éramos los únicos que quedábamos, yo caminaba solo por 9 de julio, solo caminaba por 9 de julio. No es por despreciar el trabajo de los demás colegas, que no, porque hicieron un trabajo espectacular. Cada canal y cada línea tiene, yo estaba ahí por el canal, no, Sí. no estaba por medio propio, no tengo el sustento para irme a decir, bueno, me voy a Corriente y me quedo 3 meses. No, yo estaba ahí porque el canal nos habían mandado y el caso a la gente le interesaba. Y después, obviamente, que uno intenta hacerlo más humano en las notas. Y siempre que trabajamos haciendo notas, siempre detrás de cámara hay una situación, ¿viste? Siempre. Y en muchas de las notas, la situación detrás de cámara eran criaturas mirando todo con miedo, porque claramente Loan no estaba, Loan no volvía y ellos tenían miedo que les pase lo mismo, ¿me entendés? Entonces, era un garrón, entonces vos estabas haciendo la nota e intentás, viste, poner un separador para que no sea tan engorroso para esa criatura que tiene que seguir su vida. Y me acuerdo que una vez me habían dejado ponchado un par de minutos y yo me aparezco riendo y salieron todos a matarme, un montón de programas a matarme, pero detrás de cámara tenía una nena que estaba aterrada y yo tirando un chiste para cambiar el chip porque laburamos 12 horas todos los días y las 12 horas era Loan, y Loan era 24 horas, porque yo iba a comer y seguía hablando de Loan y pensaba en Loan y era Loan, ¿me entendés? Y mucha gente me quiso ensuciar, mucha gente me quiso ensuciar y lamentablemente, eh, es un garrón tocar de oído. Es un garrón tocar de oído. Porque hablar de oído, no, a ver, no embarraste tus zapatos, ¿me entendés? Es como, uno está ahí, ¿me entendés? Está ahí y con todo el respeto e intenta transmitir todo lo que uno vio y vivió ahí, pero sobre todo intentó ser humano. Por sobre todo intentó ser humano. Entonces, nada, la gente que me criticaba, que hacía un programita de 2 horas y después iba a su casa, yo laburaba 12 horas y a veces laburaba más también, porque busqué y siempre tuve la fe de que Logan podía aparecer y yo la verdad quedé muy mal, yo quedé muy afectado por ese caso, porque imagínate, 90 días estaba hablando de Logan, llegué a mi casa y no sabía, ¿me entendés? Estaba perdido, porque dejé toda mi vida, no tenía rutina, nada, había dejado todo, ¿me entendés? Era todo el día hablar de Loan y en un momento me tuve que guardar, ¿me entendés? Porque era mucho. Y también hablaba, obviamente, yo tenía un vínculo fuerte con toda la gente de ahí, ¿no? Con familia, con vecinos. Y uno intenta también aislarse porque tiene una vida, ¿no? O intenta tener una vida. Y eso es lo que tiene estos casos, ¿no? Te marcó, se nota que te ha marcado mucho el caso Loan. Y fue mucho tiempo, fueron 90 días de estar ahí y ver, más allá de, o sea, que Loan no estaba y lo feo y lo duro que era eso, de ver todo el entorno del vecinito de enfrente jugando a la pelota, porque nosotros jugamos a la pelota en la cancha donde juega Loan y el nene te decía, no estoy esperando a Loan, ¿viste? Y vos decís, guau, y como Loan hay un montón, y lamentablemente no se televisa, ¿me entendés? Y así estamos. Es muy triste. Y claramente me marcó y por suerte nunca me interesó lo que... Porque siempre va a haber gente que te critica. Pero yo, por ejemplo, una vez con el canal salió dinero de nuestro bolsillo para pagar un remis para que Camila declare. Para que Camila declare. Y muchos dijeron y me tomaban por boludo, Camila me usó. ¿Y saben qué? Camila cuando declaró antes de ayer dijo todo lo que me dijo en esa nota detrás de cámara, porque yo siempre cuando vi una información delicada que podía llegar
a aportar verdad, dije, no lo digas a la cámara. Anda a la justicia, decíselo a la justicia y que la justicia pueda actuar, porque si no estás avivando al Gil, digamos. Sí. Bueno, ya casi empezó con el caso Loan, vamos a seguir con el caso Loan y luego hablamos del de Agostina. Yo te quiero hacer dos preguntas de este caso, del caso Loan, pero quiero que me las respondas o me gustaría que me las respondieras a un nivel personal. ¿Tú qué sientes cuando eh, has estado con la familia de Loan, con el papá, con los hermanos, con la mamá? ¿Tú qué llegas a sentir? Que realmente no saben nada, que si saben, tienes tus dudas o no tienes tus dudas. Pero háblame no de lo que hay en la causa, de lo que tú percibes. La verdad que es complicado, ¿no? Analizar una familia es muy complicado porque claramente para entenderlo tenés que estar en el lugar. Uno si, para entenderlo tenés que estar en el lugar porque no es lo mismo quizás que desaparezca un familiar tuyo y quizás aparezca sin vida en un lugar a que no aparezca más, ¿viste? Entonces, la verdad que yo que estuve ahí muy con la familia al principio se dio, o sea, se dio mucho a los medios, se dio mucho a los canales, dio muchas entrevistas, muchísimo, y después se guarda, porque claramente empiezan a recibir críticas, se guardan, cambian el abogado, cambian al doctor Burlando, eh, cambian por algo totalmente distinto, ¿no? Es como que tenés un abogado como el doctor Burlando y de golpe contratan a Alejandro Becchi. Son dos abogados totalmente opuestos. Para que entienda la gente del otro lado, es un River y un Boca, ¿eh? Porque imagínense que, por ejemplo, el doctor Becchi fue el abogado, por ejemplo, de la familia de José Luis Cabezas, el periodista asesinado en Pinamar, en mi pueblo, y Burlando, en ese entonces, era el abogado de los horneros, los acusados de matar justamente a José Luis Cabeza. Entonces, fíjate vos cómo se encuentran y cómo cambia una defensa a otra. A mí, a ver, ¿en qué tengo dudas? Y yo tengo muchas dudas. Una de las dudas, y que me pasa con Agostina, me pasa con muchos casos, es que la duda las empiezan a plantar gente que está ahí. Por ejemplo, con un gobernador publique una teoría a la 1:00 y pico de la mañana, cuando abren una fiscalía a la madrugada, cuando yo fui a la misma fiscalía y a la 10 de la noche tengo un candado así de grande, vos ves algo que no está bien. ¿Qué pasa ahí? Es que las autoridades, gobierno, todos quieren tapar. Gobierno provincial, ¿no? Habló, no nacional, porque el gobierno nacional, estos casos le vienen, ¿sabe cómo le vienen? Como anillo al dedo le vienen. Porque mientras vos estás hablando de una persona, sea una Sí. criatura que haya desaparecido, lo que está perfecto, obviamente, y para mí está perfecto esta clase de cobertura, están pasando un montón de cosas, en este caso en el país, y bueno, Sí, lo pero tiras de cortina de humo, sí, como son, en todos los viste, países. porque aparte lo de Loan fue muy particular, políticamente hablando también, porque un gobernador sale a bancar una teoría que después se termina cayendo. Un tipo como Pellegrini, que era un senador, que era una persona también política, Codazzi, toda gente, ¿me entendés? Que quería cerrar el caso y que se vayan los medios nacionales. Como pasa en todos los lugares, porque ¿qué es lo que pasa en un gobierno provincial? Que cuando vos empezás a escarbar un poquito, empezás a darte cuenta que la cuestión está totalmente destartalada, que el feudalismo, que lamentablemente el señor feudal en las provincias están. Y es muy triste eso, porque hay gente que no tiene absolutamente nada. Yo cuando era chiquito pensé que en el 2000 los autos iban a volar, y no solamente que los autos no vuelan, eh, sino que no hay cloacas, no hay agua potable. Entonces, bueno, yo creo que lo de León fue algo muy, muy político también, en una cuestión que tiene que ver con el famoso Pacto de Mayo, me acuerdo que Milei estaba buscando el acompañamiento de los gobernadores, donde hicieron la famosa foto que están todos los gobernadores, y el gobernador de Corrientes estaba en una punta, cosa que si lo tenés que recortar, lo cortás en la foto y no se Y dio no se cuenta ve. nadie. Después el intendente también, ¿viste? Pasa que se lo tomaron, nunca imaginaron lo que iba a escalar el caso y nunca imaginaron cómo iba haciendo el desenlace, ¿no? De gente como un comisario, tenés a Pérez, que era un pez gordo, porque un pez gordo que vivía en San Juan, un tipo que trabajaba para la Marina, que estaba en la parte de inteligencia, ¿me Sí, entendés? sí. Con comunicaciones. Si estás en esa parte, vos tenés comunicaciones con gente
del ministerio, claramente. Es como que yo soy periodista y claro, voy a tener contacto con, meter con periodistas o con gente del ambiente. Bueno, No, eso sí, es lo sí, sí, mismo. sí. Él tiene su vínculo con gente. Entonces era un tipo, un pez gordo en una pecera pequeña. La mujer, Callaba, eh, era una mujer que había sido concejal, había tenido, tenía justamente un cargo también en el municipio. Bueno, una persona que aparece en ese almuerzo y que claramente se sorprenden todos. Porque, bueno, vos caes en un almuerzo totalmente humilde y te encontrás con gente que, mirá, esta mujer labura en el municipio, es la que le entrega la semilla para la huerta, mirá este hombre, en la Sí, sí, sí. camioneta. Entonces, yo de la familia de Logan, yo la vi, o sea, muy vulnerable y la verdad no tengo ninguna prueba concreta para apuntar con el dedo a alguien. Hay cosas que no cierran y hay cosas que no cierran, y sí, y van a querer acomodar el relato, y sí, porque acá hay muchos intereses para que para esto se cierre. Hay muchos intereses para que el caso se cierre y quede ahí, y es lamentable y muy triste cómo la familia no pudo lograr, o no sé si es por una cuestión de la fuerza, de una fuerza también, porque no, o sea, no puedo criticar porque no tengo idea no, de estar en ¿Y un no lugar crees que así. Burlando fue un antes y un después en la causa? ¿Tirará para donde tirará? Sí, obviamente, obviamente, ahí es donde la familia, digamos, se cierra, ¿no? La familia se cierra cuando se va burlando, de una manera también a los medios y a todos. Pero obviamente uno dice, bueno, yo estuve hace un mes y medio, estuve en Corrientes, pasé a salvar por 9 de julio. Mm, ¿Y qué te voy a decir? Eh, la gente, los vecinos de ahí, no es el mismo lugar, el lugar cambió, ¿me entendés? El lugar cambió, la familia está como asustada, ¿me entendés? Porque yo me acuerdo, golpear las manos, dar un abrazo para saludarlos, ¿viste? Y vos ves que una familia está asustada. Eh, es triste, es muy triste. Y por otro lado, después pasa también lo de Lian, que también estuve en Córdoba. Nada, acá pero estamos ante una mafia grande, acá estamos lo ante de una mafia Lian gigante. bueno, ¿para qué? Lo de Lian es... Lian, acá Sí, estamos ante sí, una lo de mafia Lian grande. es Fíjate tremendo. lo que pasa después en Misiones, que también estuve con el caso Quisca, gente del poder que consumía material de menores, ¿me entendés? No, no. Y Sí, hay sí. cuestiones muy extrañas en el caso Loa, que vos decís, bueno, capaz estás medio conspiranoico, pero el tema es acá que es raro, es todo raro. Me Pero es acuerdo que yo creo, fíjate, te voy a cortar porque yo creo, me voy a poner la cámara, es que estaba fumando. Yo creo que, a ver cómo lo explico en corto, me refiero, ¿no? Yo creo que es más fácil de lo que todos o de los que nos quieren hacer ver, ¿no? Porque lo que tú has dicho, hay una persona que tiene toda la movilidad del mundo y toda la logística. Y es así, o sea, no es que no lo estemos inventando, hay pruebas y ahí está, ¿no? Se ha metido la política y se han metido solos, nadie les dijo nada. O sea, nadie encontró un nexo político hasta que no pasó lo que pasó, ¿vale? Además, eh, vemos a unas personas que hacen tirar siempre contra la misma. A mí hay una cosa que me llegó al alma siempre con la madre de Loan y es lo que no entiendo. Vamos a ver, tú conoces a tu cuñada, de hecho tu cuñada era más que tu cuñada, era tu amiga, iba a tu casa todos los días, le regalaba a tu hijo la ropa de sus hijos y tienes enfrente a Laudelina y tienes enfrente a Pérez y Canyama y a la que más señalas con el dedo es a Laudelina, siento decirte, Eche, que a mí eso en concreto me parece rarísimo, rarísimo. Porque cuando tú conoces a una persona y lo poco que conocemos todos a Laudelina, y no le estoy quitando, ojo, no le estoy quitando la responsabilidad que tiene, para nada, cada uno tiene su responsabilidad. Pero conociendo como conocemos, básicamente a Laudelina, sabemos que ella no es quien todo el mundo apunta. No es, porque no le da, no le da. Entonces, que tengas ahí a la madre y que la madre, en vez de encararse con la persona que se tiene que encarar, se encare contra Laudelina, me parece que
Ahí hay algo que no nos están contando. Y lo siente como una Mirad, traición, ¿no? Porque es la persona, digamos, más sí, allegada a ella que pero la yo, mira, traiciona. yo te puedo decir que fui de las únicas que apoyé mucho el tema de lo que estaba contando Laudelina y el tema de lo que estaba contando Soria, el americano Soria, porque había cosas que a mí no me cuadraban, que estaban contando de ellos. Y por eso trabajé mucho con Sonia, que era antes la abogada de Soria, y con Mónica Chiribi, la abogada de Laurelina, porque a mí había cosas que me rayaban por encima de todo lo que se estaba hablando, de muchas de las cosas que ponía en la causa. Y igual es por mi deje profesional de terapeuta el que me da por mirar este cierto tipo de cosas. Entonces, cuando te das cuenta de que son cosas tan obvias, y tan obvias es lo que has dicho tú, vamos a ver, o sea, que me dices tú que la Laudelina y que María se cree que la Laudelina es capaz de agarrar, hablar con su abogado, montarse una película que se montó e irse a la otra punta, abrir ay, no sé la palabra, perdón, eh, una sede judicial, es de locos. Y si realmente lo que tú sientes es que una traición, la Laudelina desde el minuto cero estaba esperando que fuera a hablar con ella. Y lo dijo. Y lo hizo saber también a través de su abogada. Entonces es algo que a mí no me cuadra dentro de toda esta historia. Al igual que no me cuadra, Chris, el hecho de que me digan que 10 personas en un hotel rodeados de policías me digan que tienen bajo su encerrados a 4 llaves a unos críos y 2 personas mayores, porque no se lo cree nadie. Y esas cosas que parecen tan, a mí, tan tontas, a mí me dan que pensar que hay cosas muy feas detrás. Sí, sí, totalmente, no, no. Por eso la duda, la duda sigue estando y ojalá que este juicio sea esclarecedor. Yo lo veo extraño, qué sé yo lo veo muy extraño. Yo Claro, es creo que son que cosas que no cuadran, pero yo siempre digo una cosa, cuando no tienes la causa, no la puedes leer, vamos a usar el sentido común, que es el mayor de los sentidos. Y el mayor de los sentidos es decir, bueno, eh, esto no puede ser así. El tema, por ejemplo, de los famosos autopercibidos o lo de María no cuadra con lo que realmente haría cualquier madre. Pero yo te puedo asegurar que voy a hablar con mi cuñada. Yo voy a hablar con mi cuñada, por supuesto que voy. Igual con Perici Callaba no, pero con la Adelina sí. Entonces, hay cosas de sentido común que a mí me dictan que hay gente que sabe más de lo que nos dice que sabe. Y están bastante cercanos a Loan más de lo que nos creemos. Y eso, cuando se trata de un niño, me parece una cosa muy fea. Muy fea. Es una opinión, ¿no? Yo no sé qué opinarás tú. De hecho, es lo que has dicho, ¿no? Hasta ahora el juicio, estos 7 días, hemos visto que lo que se está hablando por activa y por pasiva, tanto en medios como en canales de YouTube, no tiene nada que ver con lo que nos dicen o nos quieren contar, sino con lo que nosotros hemos dicho desde un inicio. Y ves a unos jueces que yo no sé si es que sabrán o no de la causa, pero yo estaría horrorizada si fuera uno de esos jueces. Yo hubiera parado el juicio. Yo hubiera dicho, está pasando aquí? O sea, ves como una abuela señala con nombres y apellidos. Ves como Camila y Macarena están diciendo que sí, que las han ido, las han intentado comprar, que yo soy un juez y te puedo asegurar, Chris, que me levanto y ahí pasa algo. es que está raro Claro, todo, está muy raro. ¿Qué crees que te diga? Hay cosas ahí que no cuadran y hay gente claramente del poder que lo que quiere es que se termine todo. no sé. Que se termine todo, pero esto va para largo y bueno, y un poco intentan que la gente también se canse, también como que cambie el tema, pero bueno, tiene que haber una definición porque tampoco hay gente ahí que está presa que no tiene nada que ver, ¿me entendés? Entonces, también un poco la justicia tiene que ver con eso. Hay gente que no tiene nada que ver y que está en cana y eso también se tiene que... Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿eh? Tu hipótesis, la tuya personal. Y claramente a Loan lo sacaron de ahí, lo sacaron. ¿Quién lo sacó? Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con un vehículo en particular. El tema es que el sustento de esa prueba, no sé,
no sé qué tan fuerte es, pero los canes olieron en la camioneta el aroma de Loan. A mí después lo que me hace ruido es la visita de Callaba en el hospital. Yo en un momento tenía la línea de investigación Que jamás se porque... habló más, por cierto. No, yo tenía una línea de investigación que tenía que ver con los órganos. ¿Por qué? Porque yo había arrancado la investigación con la escuela, me acuerdo, de la escuela, donde iba Loa, bueno, jardín ahí enfrente de la plaza. Obviamente que uno tiene que dar todos los datos, ¿no? Tipo de sangre, bueno, todo. Yo me empecé a hacer la cabeza porque claramente Caiaba tenía un poder, o sea, la municipalidad quería pedir un tipo de dato o acceso y ella podía justamente acceder. Y bueno, obviamente que la venta de órganos puede ser, puede ser que justamente haya coincidido el tipo de sangre que quizás tenía Loan o que tenía algún otro de los nenes que estaban ahí presentes ese día. No sabemos si era Loan puntualmente al que se iban a llevar o si iban a llevar al nene J u otro de los nenes. Sea el que fuera. Eh, no sabemos si Loan fue al voleo, si lo engañaron. No sabemos quién fue la persona que manipuló a la criatura, si lo conocía, si no lo conocía, si tenía algún tipo de relación. Hasta ahí pasa que el tema del encapuchado, que lo dibuja el NJ, como que lo marca claro, un tipo de encapucha. eh, Alguien se lo lleva al nene ahí, lo saca a la ruta, y de ahí, bueno, de ahí claramente Corrientes tiene muchas conexiones, tanto por agua y por tierra, para sacarlo rápidamente. Ahora me decís es por trata de personas, eh, quisieron claramente plantear lo que fue el tema del accidente, que no daba, porque vos estabas Eh, ahí, no daba porque no tenés el rango o el radio para acelerar, o sea, ¿qué te mueve salir? y que básicamente yo tenía un coche así, yo tenía un coche igual que ese, y yo siempre lo he contado, yo me acuerdo que salía de un hipermercado de comprar, vino un coche por detrás, a poca velocidad, ¿eh? Un coche por detrás y se pegó contra la trasera nuestra y el coche quedó totalmente destrozado. Y la Pickup no se hizo nada. Entonces, si eso lo extrapolas a un porrazo a un niño, lo hubiera deshecho. Hubiera habido, el pobre Loan hubiera estado ahí hecho un... Vamos, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. O sea, es básicamente imposible. Básicamente imposible. Porque si No, hubiera habido un no, accidente, se hubiera enterado todo el Cristo por lo que te estoy diciendo. Tamaño yo, del por, coche. Es que no, que no, que yo no. caminando por Córdoba, bueno, distintos lugares oscuros, como también puede ser la Dark Web, lo dijo un presidente, a ver, lo dijo un presidente que si quiere vender el órgano lo vende. El tema de qué vale un órgano, bueno, vale mucho dinero, entonces acá un Pero millonario mucho. claramente puede pegar, puede pagar. eh, Obviamente, ¿no? La gente pregunta por las heladeritas, esas que habían encontrado. Hay mucho material. Lo que pasa es que también eh, hay muchas cosas que en la investigación misma fueron resguardando. Hay un momento de la investigación que la información se va cerrando. Por eso lo quisieron sacar lo sacaron también fueron cambiando muchos abogados también. Hubo mucho abogado que Por estuvo y que ya no cierto, está más. Y ¿qué esos te abogados se llevan pareció? el silencio a la tumba, como Méndez, por ejemplo. Bueno, pero yo el que se me quedó grabado, yo el que se me quedó grabado fue Gallego. Gallego a mí se me quedó, yo lo oía, yo lo escuchaba y como decimos aquí, alucinaba pepinillos. O sea, no me podía imaginar que un abogado estuviera hablando las cosas que estaba hablando y las mentiras que estaba diciendo. Me recuerda a Nayi, te lo juro. O sea, pero vamos a ver que eres el abogado de la querella, machote. ¿Qué estás diciendo? Yo nunca entendí para qué, porque yo tengo claro que lo pusieron, por qué pusieron a Gallego y, y- y- y dejarlo actuar como actuó, porque fue brutal. Yo creo que ahí sí que la gente dejó de creer totalmente en la justicia, cuando vio a Gallego, ¿eh? Sí, mucho antes también. La gente dejó de crecer. Sí, pero lo de Gallego fue... Cuando vimos a Codazzi con un lo- auto, el tipo manejarse como si nada, cayó en cana porque se mandó un moco en esquina. Pero Sí, si lo no, el sé, lo tipo sé. seguía caminando, el tipo seguía caminando. Estaba ayudando a un tipo a escaparse con una criatura después de balear O Lo sé, sea, lo sé. ¿quién era Codazzi? Era el Better Saul, es el abogado de Breaking Bad. Lo de Codazzi. Lo que El abogado pasa del es que, diablo. claro, tú lo pones en un lado, Codazzi, y lo que le mandaran a hacer y pones a Gallego, y yo lo digo por eso, que claro, es que era el abogado de la querella.
era el abogado de Loan. Entonces dices, leche, ¿qué está pasando aquí, no? Ah, otra cosa que te quería preguntar que no sé qué piensas. Eh, a mí, creo que es esta, o que es, ¿cómo te lo expresaría? Que es peligroso. La palabra sería peligroso el tema que están haciendo con ponerle etiqueta a todo el mundo de víctima. Me refiero a las familiares. Cuando realmente si tú coges el Código Penal o el Código Civil, me da igual uno que otro, y te está poniendo que la víctima es a la que le ocurre el hecho delictivo, ¿vale? Es una víctima. Las demás personas, claro, son damnificados de lo que ha ocurrido, pero no víctimas. Y a mí estoy viendo que el que etiqueten a todo el mundo como víctima, me refiero a los familiares, es un parapeto para no poder preguntar de cierta manera o preguntar ciertas cosas o llegar a entender la verdad. Cuando sabemos que el 90, mucho por ciento, no quiero decir el 99% una animalada, pero mínimo el 95% de los problemas que tiene un menor están en el círculo familiar. Y yo creo que eso está siendo peligroso, está rozando el peligro, el que todo el mundo le ponga esa etiqueta. No sé qué Sí, a ver, pensarás. yo el otro día lo decía en mi canal, todas las investigaciones van de adentro hacia afuera, ¿no? Siempre se Todas, sí, investiga señor. el círculo más cercano, el círculo familiar, y después de ahí va para afuera. Total. Eh, yo creo que fue muy extraño todo, fue todo muy extraño porque al principio, recordemos, que Burlando era el abogado de María, ¿bien? Y Así, esa José fue otra, sí que estaban Peña, partidos. José Papá Peña, tenía a Méndez. O sea, tenías unos padres con dos abogados distintos, dos querellas distintas. No sé si vos tirás para el mismo lado. Es como, bueno, por ejemplo, el caso de Agostina, tenés el padre con una querella y la madre con otra, pero ahí tenés a dos personas que están separadas, con dos pensamientos totalmente distintos, pero Sí, pero ahí hay problemas. Yo te voy a decir una cosa, que hubo un caso que no sé si lo conocerás, le decíamos el caso del pescadito, porque al niño le gustaban mucho los peces y los dibujaba, ¿no? Y los padres estaban separados, el niño que mató la novia del padre, ¿vale? O la pareja del padre del niño. Pero la madre y el padre estaban unidos y tenían la misma querella. O sea, iban a por lo mismo, y aun estando separados, permanecieron siempre juntos hasta que encontraron al niño y la persona que asesinaron al niño. O sea, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Si realmente tú lo que vas es a buscar quién ha sido y a buscar justicia por tu hijo, los problemas que puedas tener con tu expareja están fuera del hecho. Yo es que eso lo he visto, como lo han hecho así, lo han hecho, ¿no? Y fíjate, al final fue la pareja del ex, o sea, del padre del niño, del ex de la madre. Y aún así siguieron trabajando juntos y llegaron al juicio juntos y todo. Entonces a mí cuando hay estas cosas me dan mucho que pensar, ¿eh? Porque sé que se puede hacer. no, y lamentablemente no es el primero y no es el último caso. Hay una cantidad de nombres de criaturas que desaparecieron en las mismas circunstancias que Loan. Por ejemplo, el caso de Carlitos González en Santa Lucía Corriente, un nene que se va con la tía a un cumpleaños y desaparece y nunca más aparece, un padre que hasta el día de hoy pide justicia, la policía lo tiró, lo metió en cana, le pegó un tiro Joder. en la pierna, lo amenazaban de muerte. Entonces, bueno, yo recuerdo, vos sabés que recuerdo mucho, porque cuando era chico vi una novela, era una serie, estaba muy buena porque hablaba de un hecho, de una historia real, la historia de Marita Verón. Creo que se llamaba Vidas Robadas. Trabajaba Soledad Silveira, Facundo Arana. Bueno, y trabajaba ay, ¿cómo se llama este hombre que muy conocido también? Que hace del malo, ¿no? Me acuerdo que era el capo, ¿no? De toda la mafia esta, ¿no? De esta red de trata, prostitución, todo donde está Sí, metido. Ahí te va contando un poco la historia, cómo la madre se mete en cada lugar a buscar a la hija, y va de un lado y va para el otro, y cómo las redes van trabajando y te van moviendo y te hacen trabajar en un bar y, viste, y toda esa porquería. El tema es que los menores de edad, ¿viste? Hay una cuestión ahí de tráfico de personas que es terrible. pero terrible. Yo me acuerdo que en Córdoba, cuando estaba investigando Liam, había pasado 2 meses antes de lo de Liam, que habían agarrado a una persona de nacionalidad boliviana en Villa María
con ¿cómo se dice? Un galpón, un subsuelo, donde tenía como 20 personas, menores de edad, indocumentados, nacionalidad boliviana, trabajando en el textil de manera clandestina. Entonces, no es solamente la trata con fines sexuales, sino No, que no, también no, es es que explotación diferente. Sí, sí, laboral, sí, 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 y sí, hay correcto, mucho, correcto. ¿no? Sí, 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 sí. Y Esto bueno, es así. Bueno, y vamos a terminar con el caso Loan y ya empezamos con el de Agostina. ¿Tú qué crees al final que va a ocurrir? mira, está difícil porque yo sé que hay gente del poder metida, que están haciendo todo lo posible para intentar tapar, intentar cubrir, Fíjate que lo del accidente lo intentaron Y siguen, implantar ¿eh? Hay 300, algunos que 400 siguen, ¿eh? veces, como que fue un accidente y no hay Sí, nada. sí, hay algunos que ellos siguen. Ellos Y siguen. Pero hoy después, escuché a la tal Mercedes, que yo no sé si te llevarás tú bien con ella o no, pero no sé entre se había sacado. ¿cuál es Que Mercedes? una señora grande rubia que no hace más que gritar. Ajá. Lo siento, pero es que a mí esas personas que tienen que tener razón por encima del bien y el mal no me caen bien. Yo puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas y en otras no, pero eso no tengo que dar a entender que yo soy la mejor de la tierra, soy la que digo la verdad, soy la más mejor. A mí esas personas como que me tiran para atrás, ¿sabes? Y la veo ahí tan insultando a los demás compañeros, tan por encima del bien y del mal, que realmente lo siento, pero no me cae bien esa señora. No, olvídate. Eh, Esperemos que el juicio llegue a buen puerto. Está difícil. Yo tengo mucho material del caso Logan. La verdad que nunca quise hablar del streaming. Una cuestión, qué sé yo, no sé, no me dio, ¿viste? No, hay que tener Porque fuerza y yo creo que te ha energía. marcado mucho. Por lo Y que te sí, hemos sí, oído te hablar al amarga. principio, creo que te ha marcado mucho y es normal. Por eso te he hecho la pregunta que te he hecho al inicio, ¿no? Porque vivir todo esto, conocer a los familiares, conocer la verdadera problemática de todo lo que está alrededor del caso, pues quieras o no, Chris, una persona con alma le tiene que marcar, le tiene que marcar, es que es lógica. No, Ah, totalmente, por no. cierto, nos tienes que enseñar el vídeo, ¿no? El vídeo que has hecho. No, no lo vas a enseñar antes Sí, de terminar el caso, sí, Loan. sí, por supuesto, Ay, ya pasalo. no me acordaba, nos ponemos a hablar. La teoría Te un lo voy a poco. subir, lo tengo aquí. Mirad qué vídeo ha preparado Chris del caso Loan. Vamos a verlo. Uy, va, espera. Según las declaraciones, Benítez se habría dirigido solo al Naranjal. Aproximadamente 15 minutos después, Ramírez, Miyapi, los 5 menores y Loan se habrían dirigido al mismo lugar, y Camila y Laudelina se habrían quedado en la tranquera. Una vez en el Naranjal, Ramírez, Miyapi, los 5 menores y Loan se habrían encontrado con Benítez. En el momento en que Loan desaparece, Ramírez habría recibido una llamada. Miyapi, la esposa de Ramírez, se habría quedado a su lado para escuchar la conversación. Benítez estaba sentado con su hijo mientras los otros 5 menores habrían estado jugando. Fue en ese instante cuando Loan habría desaparecido. Buena recreación, sí, señor. Buena recreación. Tendremos parte 2, ¿no? La veremos en tu canal, pero tendremos parte 2, ¿no? Obvio, está todo armado, ¿eh? Está todo. Con el Logan Sí, sí. tengo mucho. Sí, pero que es lo que hablamos, que sí que te ha marcado, sí, se te nota, se te nota. Bueno, ahora vamos a cambiar el caso.